Hola Maribí, estamos aquí con Maribí. Estoy encantada de que me des tu testimonio. Bueno, vamos a empezar primero invocando al Espíritu Santo, ¿Sí? si te parece, Sí. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama, infunde los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo puedo contaros varias experiencias en mi vida. Ok. Una de las que más puedo hablar es de un año entero que estuve en Tierra Santa, en Jerusalén, por la gracia de Dios y por la Santísima Virgen María. ¡Wow! Un año. Un año entero, sí. De esta forma te voy a comentar que la historia comienza como que nos vamos con mis hijos. Tengo 3 hijos, María, Sergio y Juan Jesús, y nos vamos a hacer un viaje en Navidad a Tierra Santa. Y bueno, pues ahí pasan una serie de circunstancias. La primera es que estando en el mar de Galilea, mi marido y yo tenemos cogidos de la mano los dos, y ahí pues veo que él me aprieta muy fuertemente la mano y yo a él, pero él sintió una cosa diferente a lo que yo estaba sintiendo. Cuando yo pensaba que era diferente, claro, pero no era diferente. Resulta que era lo mismo. El Señor nos habló en el corazón, no con palabras como ahora mismo estoy hablando yo, pero sí sentimos lo mismo, y nos dijo, por lo menos a mí, me dijo: vendrás por un tiempo largo. Era un viaje de 8 días que habíamos hecho con los franciscanos de Tierra Santa, donde ellos custodian todos los santos lugares. Y bueno, pues cuando terminó de sentir esta voz o este sentimiento tan profundo, él me dice que qué había sentido, se lo cuento, y él me dice que exactamente había sentido igual, que se lo llevaría el Señor por un largo tiempo. Entonces nada, pues eso, vivimos una experiencia tremenda, preciosa, y cuando llegamos a España, pues nada, todo normal, bien, tal. Pero en ese viaje conocimos a una hermana religiosa de las Hijas de la Caridad, que precisamente había yo estudiado en ese colegio, en España. Y entonces, concretamente en Murcia. Pues la Virgen me puso en el corazón que yo tenía que escribir a ese sitio para ver si podíamos ir a hacer un voluntariado, ya que mi esposo se había quedado sin trabajo, estaba parado. Entonces le escribí una carta a la superiora del convento y nos dijo que claro que sí, podíamos ir como voluntarios a su hospicio. El hospicio es un convento dedicado a recoger a niños abandonados, personas con discapacidades, tema bastante qué bonito, activo, sí, bonito, pero fuerte. Y así fue. En mayo cogimos el avión, nos fuimos los dos, mi marido y yo, y nada, y allí nos acogieron preciosamente bien, con un calor humano impresionante, y allí empezamos a conocer a gente. Bueno, nuestra labor era levantarnos a las 6 de la mañana, desayunar e ir ya a estar con los enfermos y los niños abandonados. No podíamos creernos cuando nos levantábamos y veíamos ese panorama que había allí. Nos decían que, claro, si éramos nosotros enfermeros, nada por el estilo. O sea, yo soy profesora, no tengo nada que ver con eso, con la salud,
pero el Señor nos había llamado a esa misión tan preciosa y tan bonita. La cosa surge que mi esposo está con los enfermos y bueno, y es una labor increíble porque hay que bañarlos, hay que cuidarlos, hay que darle de comer. Estaban muy mal porque algunos de ellos tenían enfermedades mentales muy profundas y de una forma que estos enfermos no se podían valer por ellos mismos. Okay. Y había que estar pendiente continuamente de ellos. Entonces mi marido se hizo daño en la espalda. De cargarlos. De cargarlos, efectivamente. Y entonces un día que estaba la iglesia de Notre Dame, que es la iglesia del Vaticano, donde el Papa, cada vez que va a Tierra Santa, se hospeda allí. Okay. Conocimos a los legionarios de Cristo y allí el padre Juan Solana nos invitó a que dejáramos por un tiempo el hospicio para que Juan, mi esposo, se recuperara de la espalda y pudiéramos ir a servir allí, a ayudarle a los padres, porque ellos también tenían una labor preciosa en Magdala. Allí habían construido, porque se habían encontrado la piedra del primer siglo y estaban haciendo todo aquello, pues una iglesia preciosa. Preciosa. Y yo estaba al cuidado de los padres, porque fue un privilegio estar allí porque nos metieron en su propia casa. Y mi esposo estaba de guardián y de responsable de la iglesia y del sagrario. ¡Órale! Él tenía las llaves del sagrario y fue una maravilla porque, bueno, estar allí, mirábamos hacia adentro de la iglesia y se veía todo el lago, donde el Señor pescaba con sus discípulos. Es que ahí está la barca, ¿no? La barca, es claro. Que divino. Tiene un altar que es una barca. ¿Es una barca? Sí, mi marido diseñó todo lo que es el mantel, donde está puesto, se va a celebrar la misa, y fue una experiencia preciosísima. En fin, hay que vivirlo, hay que estar allí para entenderlo, porque no se pueden explicar con palabras. El Señor no paraba de salir a nuestro encuentro y hacernos pues multitud de regalos. ¡Wow! Regalos, sí. Entonces, pues nada, ahí estuvimos mucho tiempo, estuvimos cerca de un año y claro... ¡Qué regalo! Un regalo muy fuerte, muy fuerte. Nosotros teníamos el privilegio de que teníamos un coche para nosotros, para movernos por allí, pues cuando librábamos algún domingo nos íbamos a ver todo lo que era, nos fuimos una vez a ver el Líbano, o sea, toda la parte antes de llegar al Líbano, pero el mar de Cesarea Marítima, toda esa parte que es preciosísima. Bueno, en Navidad nos llevaron de nuevo a Jerusalén para que viviéramos toda la Navidad en Belén. Hicimos un camino caminando desde Jerusalén a Belén nevado. Había nevado ese año. Todo esto fue en el 2014. Entonces, nada, pues tremendo la experiencia de estar allí en la gruta de Belén, con todas las personas hablando en toda clase de lenguas, bendiciendo al Señor y, por supuesto, alabándolo y cantando. Bueno, podría contar muchísimas anécdotas sobre Tierra Santa, porque claro, un año da para mucho. ¡Qué regalo! Claro, una vez nos propusieron si queríamos estar dentro del Santo Sepulcro y pasar la noche allí, dentro como para cuidar el Santo Sepulcro, porque claro, allí hay varias religiones y varias profesiones de fe. Están los coptos, los griegos ortodoxos, los armenios y los católicos, nosotros como los franciscanos. Entonces nos propusieron a mi esposo y a mí estar dentro del Santo Sepulcro toda la noche. Bueno, las noches que quisiéramos, pero la primera vez fue impresionante porque el Señor a mí me hizo un regalo tremendo, que fue cuando ya estaban casi todo el mundo, los que estábamos ahí, que nada más que podían dejar, cierran la puerta y ahí no entra nadie hasta otro día.
Y estábamos 15 personas solamente dentro del Santo Sepulcro, cuando allí eso se llena y hay colas para poder entrar. Colas enormes, de horas y horas. Pues estábamos allí y bueno, y de pronto pues uno de los monjes que está cuidando el Santo Sepulcro se duerme y se va hacia un lado. Suele haber como unas camas que ellos tienen, unas cortinas, porque tienen que descansar. Y entonces le va revelando, o sea, va como uno descansa y el otro sale para estar vigilando. Entonces, el que estaba vigilando y el que estaba durmiendo, se quedan los dos dormidos y yo digo, este es el momento, voy a entrar al Santo Sepulcro. Y ahí estuve 2 horas abrazada a la tumba yo sola. Fue impresionante porque el Señor, eso es un regalazo tremendo que nunca se me puede olvidar. Y a otro día, con 2 sacerdotes españoles que fueron a buscarnos, porque sabía que estábamos allí de voluntarios, nos hicieron una misa dentro del Santo Sepulcro que solamente caben 4 personas. ¡Wow! Y bueno, y a mi marido le pasó una cosa muy curiosa, muy graciosa, porque cuando se levantó, estábamos arrodillados. Cuando se levantó hay unas lámparas de aceite encima y se dio con una de ellas y le cayó, le bañó, lo ungió el Señor con todo el aceite sagrado que había allí. Bueno, pues eso fue una cosa muy especial también. Y bueno, como es eso, es para contar miles y miles de anécdotas. No terminaría en toda la mañana porque, pues eso, es impresionante estar allí, vivir allí. Luego conocimos a unos judíos conversos. Eso es importantísimo porque los judíos casi no se dejan. No se dejan convertir. Entonces son mesiánicos, le llaman, creen en Yeshua, le llaman así. Y nos invitaron a una celebración de ellos, que fue también impresionante. Y luego íbamos a una iglesia que se llamaba La Aguila, que es la de iglesia de Santa Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Y allí conocimos a un montón de judíos conversos y yo hasta aprendí la danza judía con ellos, porque claro, son nuestros hermanos en la fe, son los primeros. Sí. Ellos están ahí, ¿no? Con el Antiguo Testamento, pero estos conversos tienen el Antiguo y el Nuevo ya, porque están convertidos. Son personas maravillosas y bueno, fue también una experiencia preciosísima, preciosísima. Luego también tuvimos otra experiencia preciosa para ir al Monte de las Bienaventuranzas, que allí fuimos a pie, caminando, teníamos toda la mañana. Y ahí fue también precioso, porque queríamos recordar en ese momento cuando el Señor nos habló al corazón para decirnos que volveríamos mucho tiempo, y efectivamente, 1 año entero de nuestra vida dado a Tierra Santa. Okay. Bueno, después allí conocimos a un sacerdote español que es el rector de la Universidad de Salamanca y después el rector de... Bueno, ya está jubilado, pero fue el que me invitó y me río porque yo no quería escribir ningún libro porque yo no sé escribir libros, pero él fue el que de alguna forma me obligó a decir, Maribí, tú no te puedes quedar con esta experiencia, tienes que plasmarla, tienes que escribirla, eso lo tiene que conocer todo el mundo, lo que tú has vivido aquí. Y entonces dice, no te preocupes, que si te hace falta corregirte algo, yo te lo corrijo, te ayudo. Me engañó, porque luego al final no pudo, porque él está muy ocupado, no pudo corregírmelo, pero bueno, yo lo hice lo mejor que lo pude y... Con la ayuda del Espíritu Santo. Exactamente, yo ahí invoqué al Espíritu Santo y dije, Señor, sé tú mi dedo para escribir. Y como yo le digo todos los días, cuando me levanto, nada soy, nada tengo, nada puedo, Señor, en ti todo lo puedo. Entonces, pues nada, pues así pasó, empecé a escribir, yo iba anotando, eso sí es verdad, iba anotando todos los días todo lo que me iba sucediendo. Y todo eso fui compaginándolo
y fui como añadiendo todo lo vivido y confeccioné el libro, ¿vale? Entonces yo ese libro lo quise hacer porque primeramente para obedecer al padre, que es un sacerdote y es rector de la universidad, y segundo para el dinero que recaudara de ese libro que fuera a parar a Belén, a los niños que hay allí, que están en un hospicio abandonados y con problemas tremendos, que cuando los ves, que fue una hermana mía a verme y su cuñada, y cuando nos vio hacer la labor que estábamos haciendo allí, lloraban porque no podían entender cómo nosotros podíamos aguantar eso, porque es tremendo. Es que había niños a lo mejor con la cabeza enorme, no sé, con unas deficiencias tremendas, y nada más que verlos impactaba solamente. Entonces yo digo, pues recaudación del libro, de lo que saquemos de dinero, será para estos niños. Efectivamente, pero yo no publiqué, yo edité el libro, pero el Señor fue el que se encargó de que ese libro se fuera distribuyendo, porque yo no fui a ninguna librería, ni dije, he escrito un libro, simplemente de boca a boca a la familia lo iba diciendo a los amigos, se fue distribuyendo y va por la segunda edición. Y hay gente que me está pidiendo libros y se me han agotado. Tendré que volver a hacer la tercera edición. Y entonces, pues nada, ese libro se vendió y todo el dinero que recaudé, más de 1.000 y pico euros, lo mandé a Belén por una cuenta bancaria que me dio la hermana religiosa, la abadesa. Y bueno, pues nada, pues muy agradecidos por lo que habíamos hecho, el dinero, y que nos estaban esperando de nuevo con los brazos abiertos para que volviéramos. Muy bien. ¿Y qué cambios, cuál es el antes y el después en tu vida personal? ¿Cómo cambió tu vida? Yo ya, cuando regresé, ya no era la misma. Tú eras otra persona. Era otra persona diferente. Ya no me importaba, no sé, nada de la vida, no, pero ya mi vida cambió de tal forma que yo ya sentía al Señor, vivía de otra forma la misa. Estabas más presente, más con el corazón. Claro, y luego las cosas materiales ya no me importaban. Todo era para mí, como decía, ¿no?, San Pablo, nada estimo, solamente al Señor, y es el único que me conforta, ¿no? Y que todo lo estimo en basura con tal de tenerlo a Él. Entonces mi vida cambió de tal forma que mi vida fue dedicada al Señor, totalmente. Claro, ya no tenías, y no sé, hay gente que se pelea con las personas. ¿Sentiste cambios de que dices tú, este pleito, sí, pues me lo ahorro porque ni me interesa? Claro. La gente se pelea por el ser y por el tener. Pues ya no te interesa, no te puedes pelear con las personas. No, me veían cambiada, claro, porque yo antes no era así. Yo me pintaba, me arreglaba, no sé, y no es que eso sea malo, ¿no? Pero yo ya no, mi vida fue tan natural y tan dedicada al Señor, que ya todo eso era para mí superfluo. Para mí era superfluo, no me importaba nada de eso. Yo lo que quería era tener al Señor en mi corazón y a la Santísima Virgen. Y ya pues nada, así. Entonces, como yo soy profesora de religión, de instituto, de chavales ya desde 13 a 18 años, pues claro, ya no paraba de dar testimonio. A mí los libros de texto para mí eran basura, porque no decían nada ahí, prácticamente. Yo daba mi testimonio y ellos se quedaban impactados. ¿Cómo, profesora? ¿Has ido allí? ¿Has estado tanto tiempo viviendo allí? Pues sí, entonces daba mi testimonio. Con lo cual, pues fue impresionante porque claro, los chavales de esa edad, incluso hice el Camino de Santiago, y haciendo el Camino de Santiago... ¿Hiciste el Camino de Santiago? Sí, hice el Camino de Santiago, y allí conocí a una chica que estaba en los campamentos, en los albergues, donde la gente caminando, cuando termina la jornada, se queda lo que es
el tipo como... Es como un albergue, pero con camas todas... todo el mundo duerme en la misma... como la misma habitación y se comparte todo. Es una experiencia tremenda, porque conoces a un montón de gente. Y ahí conocí a una asturiana que, hablando con ella, me preguntó a qué me dedicaba, y le dije que era profesora de religión y me dijo, ay, pues aquí en Asturias necesitamos gente para dar clases, porque no tenemos. Entonces, cuando volví de hacer el Camino de Santiago, me fui al obispado, me presenté y me dijeron, has venido aquí como agua de mayo, necesitamos que vengas. A los 3 meses ya estaba yo allí, el obispado me regaló una casa al lado del mar, estuve dando 2 años clases a estos chavales, que por cierto, estaban muy alejados de Dios, porque en Asturias es más bien tipo izquierdas, quiero decir, que no creen así mucho. Y allí pues me los gané a los chavales y el sacerdote me felicitó porque dice que hacía un montón de años que los chavales jóvenes no iban a la iglesia y que yo había podido conseguir que ellos se recibieran el sacramento de la confirmación. Y bueno, pues fue tremendo aquello, pero claro, después tuve que volver a mi casa porque también tengo mis 3 hijos que tenía que también, bueno, son mayores ya, pero tenía que atenderlos. Sí, siempre hay que estar. Claro. Entonces, pues nada, fue también una experiencia muy bonita. Pues eso fue después de venir de Jerusalén, ¿vale? Okay. Ya el Señor me ha puesto en mi corazón que yo tendría que volver, pero la Santísima Virgen en el mismo año me puso un viaje a México de evangelización, precisamente. Y me fui con los padres legionarios de Cristo y estuvimos en la parte de Quintana Roo, Carrillo Puerto, sí, ahí en pura selva. Estuvimos recorriendo cada 4 días, el padre nos venía a recoger y nos llevaba de un poblado a otro. Y fue también una experiencia inolvidable porque yo ahí aprendí un poco de maya, porque ellos no hablaban algunos, de los más viejitos no hablaban el español. Entonces yo me interesé mucho por el idioma maya y ellos lo agradecieron muchísimo porque ellos valoraban mucho que tú aprendieras su idioma. Y entonces pues fue... Tu esfuerzo. Sí, allí estuvimos, dormíamos en el suelo, fue tremendo aquello, fue muy fuerte. Y luego pues estuvimos en Punta Allen, que también está casi llegando a Cancún, pero fue tremendo. Aquella experiencia, pues había gente que no estaba ni bautizada, ni había hecho la primera comunión, ni se habían casado y vivían juntos, y nosotros estábamos allí en plan de evangelización. ¡Qué fue bien! Ha sido impresionante. O sea que, Luisa, todo esto es lo que te puedo contar, así a grosso modo, porque te podría contar muchísimas más anécdotas. Sobre todo de la experiencia en Tierra Santa fue la más larga, sí, ¿no? Y la más impresionante. ¡Qué bonito! Sí, Ese libro debería de estar en internet. Sí, está en Amazon. Lo que pasa que yo no lo he publicado mucho ni lo he dicho mucho, porque, no sé, yo quiero ser lo más discreta porque todo es para gloria del Señor. Si ese libro se tiene que seguir publicando, el Señor lo irá haciendo Él, porque yo no quiero ningún protagonismo, ni ninguna... Todo el dinero que se recaude se irá llegando a Tierra Santa. ¡Ah, qué bonito! Pues sí, eso, nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Sí, se llama, el título es 365 días en Israel. Y ahora me ha sugerido de hacer otro sobre la tumba vacía. Ok. La resurrección del Señor. Precisamente estamos ahora, ¿no?, celebrando la Pascua de Resurrección. Pues este libro se titularía así, ¿no?, sobre la Pascua de Resurrección de la tumba vacía del Señor. Porque claro, todos los cristianos cuando vamos a Jerusalén, vamos a la tumba, a venerar a la tumba del Señor, pero es que el Señor ya no está ahí. Ya no está ahí. Está vacía la tumba, ¿vale? Entonces yo quiero hablar sobre ese tema, porque me lo ha puesto Él, para que lo haga y lo diga. Entonces con su ayuda, pues a lo mejor pues podré hacerlo.
Pues qué bonito testimonio, qué bonito todo. Muchísimas gracias. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, muchas Para gracias. mayor Gracias. gloria. Sí, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios.